Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados, programa que, como sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor, en particular y sobre todo del ser humano. Ese ser humano que tiene que alejar los miedos, tiene que alejar los fantasmas de su mente, tiene que quitar las sombras que le entorpecen la conducta del corazón, escuchar las voces universales, que en definitiva esas voces universales son voces de amor. Entonces, con esas voces universales caminará por el recto camino del amor, de la sabiduría, del conocimiento y de la libertad, que es imprescindible. Hay muchas manos oscuras en el mundo que condicionan la libertad del ser humano. Hay que encontrar esa libertad. Una reflexión dice: aquel que no ama es esclavo de sí mismo. Bueno, pues hoy tenemos un tema súper interesante, creo que va a ser fascinante. Está con nosotros José Javier Cartujo Losada y el tema es Eres tu voz. Buenas noches, José Javier. Hola, buenas noches, Ángel. Un placer. Agradecerte que compartas este programa. Un placer. Agradecerte que vienes desde fuera, vienes desde Tarragona, lo cual siempre digo lo mismo. Es de agradecer muchísimo cuando realmente venís a compartirlo y sobre todo con esa sensación de amor, de cariño, ¿no? Bueno, el tema de Eres tu voz es un tema interesante, ¿no? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres empezar? A ver, hay tanto que decir, ¿no? Hay tanto que decir. Hay muchos puntos desde el cual se podría partir. De entrada, hay una frase que es muy antigua, que habla de que la voz es el instrumento más poderoso del universo. Y es algo que realmente es así. No le estamos dando la importancia que tiene y estamos dejando pasar la oportunidad de crear una realidad bellísima, porque no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer, tomando conciencia de todo lo que nuestra voz puede hacer cambiar en nuestra vida. Mi historia es muy curiosa porque parte del mundo de la resonancia y de la vibración del sonido. Empezó a través de conectar con los cuencos de cuarzo, unos instrumentos maravillosos y muy antiguos, que resultaba que interactuaban con las personas y en función de cómo sonaban, hacía que las personas se sintieran de diferente manera, siempre mejor. Era como una especie de armonización. Al principio yo resoné muy profundamente con ello. Y ahí es donde empecé a entrar en el mundo de la resonancia. Luego más adelante, eso ya hace más de 15 años. Luego la física cuántica me confirmó muchas de las cosas que yo había empezado a conocer allí. Después la vida me presentó el mundo del canto de armónicos, que sencillamente es conocer las frecuencias más altas que nuestra voz contiene. Primero era una técnica de canto también muy antigua, de tuba, Mongolia. Y cuando me formé y empecé a dar clases con el permiso de mi maestro, Néstor Korblum, empecé a darme cuenta de que cuando las personas empezaban a compartir sus voces, pasaban cosas. Se bloqueaban, las gargantas se encogían, les costaba articular un sonido. Y ahí empecé a atar cabos, empecé a realmente profundizar un poquito más, a coger la experiencia que yo tenía de antes, de las formaciones que había hecho, y ponerlo al servicio de todo esto, de la voz, cada vez profundizando más, entendiendo un poquito el propósito de qué es lo que hacía que todo esto llegara hasta un punto de no ser capaces de articular un sonido. A partir de ahí me encontré con una realidad muy grande, y es que así hablamos, así nos presentamos ante los demás. Nuestra voz es el producto de nuestra historia. Somos nuestra voz y nuestra voz somos nosotros.
Y eso... Sí, perdona, yo me imagino, por lo que estás diciendo, que en realidad la persona, según la sintonía que tenga en el corazón, en el alma, esa voz es más apreciada, llega más. O sea, no solamente la versión que quiere transmitir, sino esa música que lanza a través de la voz, ¿no? Más o menos. Así es. Las palabras que emitimos, cuando las dejamos salir desde el corazón, reflejan realmente lo que sentimos. Y cuando intentamos hablar con palabras que vienen desde la mente, la voz cambia. Una de las cosas que más me ha gustado de trabajar con la voz es que no se puede manipular. La voz es algo que, aunque queramos, si intentamos cambiarla o aparentar lo que no somos, se nota. Entonces me he dado cuenta de que realmente nuestras palabras, nuestra forma de hablar, todos los matices que nuestra voz presenta cuando estamos hablando, reflejan lo que sentimos en cada momento. Y luego también he descubierto que cada voz, cómo suena cada voz, cómo se presenta, todo lo que se suele decir, me gusta mi voz, no me gusta mi voz, así suena mi voz, contiene un montón de matices, y esos matices tienen que ver precisamente con lo que hemos vivido. Las personas no tienen la voz que tienen por casualidad, no, la tienen por cómo han crecido y cómo han adaptado, cómo su voz se ha configurado en función de las experiencias vividas. Porque hay una relación directa que solo aprendí con una persona muy especial, profesora de canto, con la que aprendí y luego comprobé personalmente en mí que cada una de las emociones está muy relacionada con una de las partes de nuestro aparato fonador, lo que es el pliegue falso o el pliegue vestibular, que influye directamente en las cuerdas vocales. Con lo cual, cuando nosotros estamos viviendo una emoción que nos está de alguna manera tensando, el pliegue vestibular también se tensa y afecta a las cuerdas, impidiéndoles que vibren como tienen que vibrar. Normalmente tenemos que hacer un sobreesfuerzo con aire o de impulso para querer compensar esa falta de vibración, y lo que estamos haciendo es irritando, es como si estuviéramos pasando una lima a través de nuestras cuerdas. Y todo eso va afectando o influyendo. También, de alguna manera, modifica la forma en la que sale la voz. Luego también hay algo que es muy importante, y es la presencia. Por ejemplo, a ver si puedo hacerlo. Yo podría hablar toda la entrevista de esta manera. Probablemente sea una voz que la gente pueda reconocer fácilmente. Es una voz que se suele escuchar muchísimo. Es una voz que, de alguna manera, está muy presente en muchas personas. Para mí, mi manera de verlo es que es una voz trasera, es una voz que sale como... La voz esta es una voz que sale de aquí detrás. La voz que no tiene presencia. Habla de nosotros, de quiénes somos, de cómo nos sentimos delante de los demás. Mientras que la voz que está sonando como ahora es una voz que está presente. La envío. Yo soy esto, yo soy mi voz. Yo soy así. Y me acepto. Entonces mi voz se convierte en algo que nace de dentro, que emerge, que vibra. Y de alguna manera estoy transmitiendo una confianza. La que yo tengo en mí, la pongo a tu servicio. Y a partir de ahí la comunicación se convierte en algo mucho más fluido. Vamos, yo lo comparto totalmente, porque siempre he pensado que el ser humano nace como es. Y cuando él es, entonces todo su cuerpo, mente, corazón y alma trabajan para él. Entonces la voz es parte de ello. Y se nota cuando él es, esa armonía y ese equilibrio llega a las personas. Llega, lo que he dicho antes, una sintonía, una frecuencia, una música, ¿no? Sí. Y eso es muy bello, es precioso. La belleza además se manifiesta sobre todo en la autenticidad, porque hay voces que son impresionantes. Hay voces que son impresionantes y que las escuchas y dices, qué maravilla.
Hay otras voces que no son tan impresionantes a nivel acústico, sin embargo te llenan de paz y de tranquilidad, porque son auténticas. Luego hay voces que son impostadas, voces que mediante técnicas vocales puedes adaptar o crear como para intentar transmitir de una manera o más fuerte o con más lo que quieras, pero que de alguna manera se presiente como si fueran artificiales. Es más fría. Sí, porque no es auténtica. Son voces que realmente son como máscaras para momentos especiales. Y lo curioso es que tenemos voces para diferentes ámbitos de nuestra vida. Nuestra voz es diferente en la familia, en el trabajo, en la pareja o en las relaciones sociales. Y luego en las relaciones sociales nuestra voz se presenta diferente en función de cómo nos sintamos con las personas delante de las que estamos. Entonces, a mí el profundizar en el mundo de la voz me ha enseñado a leer en la voz, es decir, para mí la voz es como un libro abierto. Cuando una persona me habla, me está hablando de su historia, de lo que ha vivido, de cómo lo ha vivido, no de exactamente qué ha vivido, sino cómo se ha sentido en cada uno de los ámbitos y aspectos de la vida de los cuales me está hablando. Y es muy curioso porque dice más la forma de presentarse la voz, los pequeños, lo que sucede cuando estamos hablando. Por eso digo que la voz no se puede manipular, la mente no puede evitar que salga lo que hay dentro. Y a veces vamos a decir cosas y nuestra garganta inconscientemente se colapsa y pasan cosas de estas. O estamos hablando y de pronto nos pasan estas cosas como si fuera una especie de gallo. Es decir, esto y nuestras emociones están unidas, afortunadamente. Cuando una persona habla como es, con su voz, la persona que tiene enfrente o las personas escuchan. Si no, a veces yo creo que se pierden las palabras en el camino. Sí. Hay una frase muy bonita que me dice que no basta con conocer la información, sino que también hay que saber transmitirla. Hay personas que tienen un vasto conocimiento y sin embargo a la hora de transmitirlo no llegan. Tiene que ver con la persona, con cómo se siente la persona, y tiene que ver con su seguridad, su historia. Y las palabras más bonitas pueden quedar totalmente enmascaradas en un miedo, en un recuerdo. Funcionamos muchísimo a nivel emocional. Y si somos auténticos, la naturalidad. Así es. Ser natural, sencillo. Me pasó algo muy curioso hace un tiempo en un viaje en el AVE, a Zaragoza precisamente. Me encontré con una persona que es asesor del Consejo Nuclear del Consejo Nuclear de la Central de Ascó. Y bueno, nos sentamos al lado. Estaba jugando al ajedrez por el móvil, a mí me gusta el ajedrez. Bueno, acabamos compartiendo una partida de ajedrez en el móvil. Resulta que mientras estábamos hablando, todo muy bien, distendido, fantástico. Cuando nos presentamos un poquito más, ya me dijo él quién era, lo que era yo, lo que había hecho, en fin, le hablé de lo que hacía antes y lo que hacía ahora. Cuando le dije que ahora era asesor de voz o profesor de comunicación verbal, lo primero que hizo fue asociarlo con el canto. Le dije, no, yo lo que hago es trabajar con las personas para que su voz realmente refleje la autenticidad que llevan dentro. Hacer que las personas sean conscientes de que aquello que dicen tiene que ver con lo que sienten y que para ser coherentes tienen que poner en coherencia lo que sienten para que lo que quieren decir sea. Cuando le dije que para mí la voz era como un libro abierto en el cual yo podía leer
la historia, la persona inconscientemente, vuelvo a decir, un asesor de un consejo, hizo así. Inconscientemente, no se dio cuenta. Y le dije, eso es lo que suele pasar habitualmente. Y es muy curioso porque dentro de nosotros debe de haber el conocimiento de que cuando hablamos nos desnudamos delante de los demás. Tiene que estar dentro, porque si no, no tiene sentido que cuando vayamos a hablar con alguien la garganta se nos vuelva chica o no podamos expresarnos. Hay personas que se mueven por fórmulas en la sociedad, conductas, según el trabajo que desarrollan, según su función social. Entonces, eso quita esa prestancia a lo que es la persona, la naturalidad, la espontaneidad, la belleza del corazón, ¿no? Aun hablando temas técnicos, yo siempre he dicho, trabajo en un mundo financiero, que hasta la poesía cabe ahí, en una transmisión, una forma poética de transmitir. No está reñida, ¿no? A esto voy un poco a esa esencia de la voz, de las formas, de la conducta, de los movimientos, del ritmo de la persona, ¿no? Cuanto más natural sea, más llega a los demás, ¿no? ¿Tiene algo que ver la respiración en este tema? No sé, es una pregunta curiosa. La respiración lo es todo. Ten en cuenta que es la base de la vida. La mayoría de las personas hoy en día, si nos fijamos, respiran aquí, en esta franja, torácicamente. Sin embargo, casi todo el mundo sabe que cuando nacemos, respiramos abdominalmente. Los bebés inflan el abdomen como si fuera un globito y respiran abdominalmente. Mi manera de verlo y de vivirlo, y lo he comprobado a lo largo del tiempo, es que de alguna manera está ligado a todo lo que llevamos aquí. Cuando nacemos, de alguna manera estamos libres de condicionantes. No vamos a profundizar en temas de que, bueno, se sabe que las vivencias en el embarazo se sienten, bueno, en fin. Por regla general, nacemos libres de condicionantes y nuestra respiración pura, la respiración original, es abdominal. Ponemos inconscientemente nuestra intención y nuestra atención en contacto con nuestro abdomen, con lo cual estamos recorriendo a nivel energético en cada inspiración todo nuestro canal, pasando también por aquí. Sin embargo, vamos creciendo y vamos experimentando pues los problemas de la vida, o problemas en la familia, con los padres, adolescencia, amigos de la infancia, todo lo que conlleva. Todo tipo de experiencias se van acumulando aquí. Creo que lo hemos comprobado porque sabemos que cuando estamos muy tensos, cuando entramos en estados de ansiedad, esta parte nos duele. A veces hasta se nos cierra el estómago y nos impide comer. O necesitamos satisfacer esto comiendo compulsivamente. Entonces digamos que nuestras emociones de alguna manera están relacionadas con esta parte. Chakra 3, plexo solar, no importa. Cuando nosotros estamos inspirando abdominalmente, estamos recorriendo todo este circuito. Entonces, en cada inspiración estamos conectando también con estas experiencias. Y en nosotros hay un espíritu de supervivencia innato, un sistema de protección que va aprendiendo de sí mismo. Y nosotros inconscientemente vamos viviendo por dentro, cada vez que estoy inspirando abdominalmente resulta que me estoy sintiendo mal. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mejor. Lo que hacemos es trasladar toda nuestra respiración en esta franja, con lo cual estamos evitando pasar. De alguna manera estamos rechazando una parte de nuestra vida, una parte de nuestra historia.
Es curioso porque incluso profesores de yoga que tienen técnicas de respiración muchísimo más técnicas y preparadas que la que yo puedo aportar, cuando yo consigo, porque cuesta un poco, distraerlos lo suficiente para que realmente respiren de manera fluida, se dan cuenta de que su respiración del día a día es esta, que utilizan solamente esta cuando se conectan a muchos, no digo algunos, no importa. ¿Qué quiere decir eso? Para mí, así respiramos, así vivimos la vida. Yo he comprobado que las personas que normalmente respiran en esta franja y rápido son personas que suelen vivir la vida, coger cada instante, sucede algo, lo interpretan rápido, pasa algo, lo viven rápidamente, o sea, es decir, reaccionan rápidamente sin dejar que la vida les enseñe qué es lo que está pasando y para qué está sucediendo. Cuando una persona vuelve otra vez a tomar conciencia de que la respiración original es la auténtica, cambian la manera de vivir la vida. Yo te diría que igual que tal como es la persona tiene su voz, que puede ser una voz más agresora, puede ser una voz más profunda, una voz más cariñosa, es posible que según la voz de la persona en un momento determinado puede hacer transformar a la persona. Si modifica su voz, puede hacer que esa persona sea diferente. Por ejemplo, de una persona que sea más agresora o tenga esa conducta de una voz muy chillona, muy fuerte, si la modifica, puede hacer variar. Me encanta la pregunta porque es muy importante. Es muy importante porque va en ambos sentidos. El orden de factores no altera el producto. Por eso lo digo, por eso. Cuando la persona toma conciencia del para qué de su voz, de dónde viene su voz, de con qué está relacionada y del impacto que hacen los demás, automáticamente, además, yo he vivido situaciones increíbles en las que a tiempo real una persona, tomando conciencia de qué es lo que había vivido por dentro, solamente relacionándola con la voz, porque la voz habla de todo, y como la voz no se puede falsear ni manipular, cuando una persona habla de algo relativo a una interpretación que tiene, una cosa es lo que la mente piensa y otra cosa es lo que el corazón siente, y muchas veces no es lo mismo. Esto es un mundo de interpretaciones, esto es un mundo de experiencias. Personas han, por ejemplo, mujeres con una voz bastante grave para lo que es una voz de mujer, viviendo, hablando y resonando con sus propias palabras acerca de aquello que estábamos trabajando, tomando conciencia, y además se toma conciencia a tiempo real, automáticamente subió, se hizo su voz más aguda, más femenina, de forma instantánea y natural, sin cambiar nada, sin ninguna técnica. Nuestra voz es el reflejo de nuestro estado interior. De hecho, la voz es lo que conecta nuestro mundo interior con el mundo exterior, con todo lo que conlleva. Por eso el miedo que tenemos muchas veces a hablar en público o a expresarnos o sencillamente a relacionarnos. Porque creemos que les vamos a decir quiénes somos y que nos van a juzgar. Ahí entramos en los miedos, como siempre, ¿eh? Es Sí. lo que atenaza al ser humano. El miedo permanente al fracaso, al menosprecio, ¿no? A no aceptación y demás. Pero por eso te preguntaba lo de la voz, porque si una persona modifica la voz en armonía, eso ya, él se siente mejor y pone un mecanismo En marcha. para realmente, y todo ese mecanismo le hace modificar criterios
y ser otra persona incluso, ¿no? Fíjate, si está demostrado que sencillamente el sonreír hace que cambie nuestro sistema de funcionamiento neuronal y hace creer al cerebro que está viviendo unas emociones más felices solamente esbozando, aunque sea, o sea, el cerebro detecta que la sonrisa está asociada a una emoción, es una emoción de alegría. Si esto es suficiente para cambiar cómo nos sentimos, imagínate lo que es la vibración de la voz. Porque lo que no conocemos muy bien es realmente el efecto que nuestra voz causa en nosotros. Hay personas que tienen un lenguaje consigo mismas muy, muy duro, ¿sabes? Su manera de hablar de sí mismos y lo que se dicen es muy fuerte. Hoy en día está demostrado científicamente cómo la vibración modifica la estructura atómica de la materia. La cimática es una ciencia que habla precisamente de cómo el sonido y la vibración causa un cambio en la forma. Hoy en día está demostrado también que nuestras emociones, en función de cómo vivamos lo que estamos sintiendo dentro, incluso cualquier enfermedad, puede hacer cambiar el futuro de la enfermedad hasta límites increíbles. Si nosotros nos ponemos la mano aquí en el pecho, sentiremos que al hablar algo está vibrando aquí. Por supuesto que si hablamos así, la vibración es mucho menor. Entonces el efecto es diferente. Esta voz la conozco muy bien porque fue mi voz de hace bastantes años, cuando yo estaba empezando y tenía la inseguridad en mí. Era una voz en la cual decía: os estoy compartiendo esto, pero no estoy muy seguro de que realmente sea así. Aún estoy en construcción. Entonces, de alguna manera, me mantenía un poquito a distancia. A medida que yo he ido cogiendo seguridad en mí, ha sido cuando esta vibración, esta presencia se ha incorporado de forma natural. No he tenido que hacer nada. He tenido que cambiar yo por dentro para que mi voz incorporara estos armónicos que hacen que tenga un brillo diferente, de una voz mate a una voz con brillo, de una voz que no llega, que se queda, de una voz que no llega, que se queda aquí atrás, a una voz que se hace presente, que llega a lo lejos, que llena espacios. De todas formas, hay un lenguaje universal. Luego los animales pues tienen su modo de comunicación, pero el ser humano tiene el privilegio de hablar, de podernos comunicar, entender y comprender a través de la voz. Y eso tiene que sentirlo dentro para modificar la forma de expresión, ¿verdad? Sí, de hecho... Bueno, digo verdad como si fuera un asentamiento, pero... De hecho, la comunicación no es lo que tú dices, sino lo que el otro entiende. Uh-huh. Y muchas veces lo hemos comprobado que no coincide de ninguna manera. Por mucho que queramos decir las cosas, en una comunicación siempre hay un emisor y un receptor. Y lo mismo que en la radio. Si tú quieres sintonizar en una emisora, tienes que poner el dial en el lugar adecuado. Están en la misma sintonía. Si cambias el dial, no coges la emisora. Esto es lo mismo. Para que una persona reciba un mensaje, primero tiene que querer recibirlo. Si no quiere recibirlo, no hay forma de que le llegue. De ninguna manera, también lo he comprobado. Entonces, lo mismo que hay frases que, bueno, pueden sonar tópicos, pero así son. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Es imposible, por mucho que pongas de tu parte. Le puedes entregar las llaves de su vida a una persona, que si esa persona no quiere utilizarlas, las tendrá en las manos y seguir adelante con su vida. Pero al menos la persona que se comunique, al margen del rechazo que pueda originar el comunicado, entonces si es sutil, delicada la voz, es más fácil que llegue a la otra persona. Si no quiere recibir el mensaje,
no lo recibiera siendo la voz delicada, sutil, pero al menos personas con una forma de expresión más delicada, como digo, es más fácil que sean receptivos, ¿no? Utilizas las palabras voz delicada. Te voy a decir mi experiencia. Uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es el miedo a ser juzgado. Como nuestra voz refleja todo lo que hay en nosotros, cuando en nosotros hay juicio, cuando hablamos, transmitimos que juzgamos. Es impresionante lo que las personas me han podido llegar a contar a mí, solamente por percibir o sentir que no iban a ser juzgadas, y no hizo falta que yo les dijera nada. De alguna manera, el ser yo consciente de que yo no las voy a juzgar, el ser yo consciente que he dejado de juzgarme, requisito imprescindible para dejar de juzgar. Solamente con eso las personas se abren y pueden compartir todo aquello. A mí me han llegado a contar cosas que era la primera persona en su vida a la que se lo decían. Experiencias que llevaban dentro y no habían encontrado a nadie con quien compartirlas y estaban ahí anquilosadas. Porque la confianza se transmite, la seguridad se transmite, el miedo se transmite, todas las emociones que llevamos se transmiten. Entonces, si supiéramos realmente que nosotros, está en nuestra mano cambiar todo eso, pero para ello tenemos primero tenemos que ser conscientes de que eso es. No le prestamos atención a nuestra voz. No sabemos el poder que tiene. Como aún mucho trasfondo, mucho más, habrá que venir de nuevo. Porque además estamos llegando ya casi al final del programa. Madre Me gustaría leer, pasa rápido, ¿verdad? Demasiado rápido. A todos les digo lo mismo y todos piensan lo mismo. Como estás tan a gusto transmitiendo lo que sientes, todas tus experiencias, tu sabiduría, te olvidas un poco ya del tiempo, ¿no? Pierde su sentido. Bueno, Perdona, Ángel. Dime. Si puedo tener, para hablar de el aprender a escuchar es muy importante. No sé si tendré tiempo de hablar de ello. Bueno, yo lo que voy es a leer el poema rápido y luego te doy el Bien. tiempo, todo el que quieras. Gracias. Hasta llegar a... todo el que quieras. Voy a elegir un poema corto. Muy bien. Y así ya luego tienes el tiempo pues hasta cerrar el programa para comentar lo que tú desees, ¿eh? De acuerdo. Bueno, el poema es Renacimiento. Era momento de sentir sueños, ideales, sentimientos, sensaciones que vivieron en mi corazón. Largas noches de silencio, inolvidables mañanas de soledad, pasajeros días de esperanza, fueron vivencias de un pasado que iluminaron mi presente. Frente a una rocosa montaña, iluminada por rayos del sol, sentía unas sensaciones nuevas que trascendían a mi ser. Un soplo de nueva vida, con enseñanzas de antiguas tradiciones, acompañan el lenguaje místico de invisibles y ocultas vivencias. La fuerza de este nuevo nacimiento, acompañado del símbolo de la vida, vive en la cumbre más elevada de mi sentimiento interior. Bueno, José Javier, tras el poema tienes unos minutillos, 3 o 4 minutos, para transmitir, incluso, aparte de lo que querías, lanzar ya un mensaje también a los televidentes sobre lo que tú entiendas que es importante. Sí. La verdad es que el mundo de la voz me ha enseñado muchísimas cosas. Y una de las grandes cosas en las que realmente me he maravillado es lo complicado que nos resulta saber escuchar. Y saber escuchar tiene que ver con un estado interior también. Lo mismo que la voz es el producto de un estado interior, la escucha activa depende también de nuestro estado interior.
El ser humano está acostumbrado a interpretar sobre la marcha las palabras que van viniendo, a juzgarlas. En la mayoría de los casos, porque el ser humano está acostumbrado a juzgarse a sí mismo en cada instante de la vida. Y cuando nos damos cuenta de que realmente el juicio está condicionando el 90% de todo lo que hacemos, y empezamos a quitar esos carteles que nosotros nos hemos puesto a lo largo del tiempo, y empezamos también a dejar de juzgarnos, empezamos a dejar de juzgar a los demás y a dejar de tener miedo al juicio de los demás. Cuando dejamos de juzgar y empezamos a escuchar las palabras tal y como vienen, podemos percibir realmente la intención que hay detrás de ellas, porque no son solo las palabras, sino la intención que contienen lo que realmente es el mensaje real de toda comunicación. Aún tienes un minutillo si quieres, ¿eh? Y de todas formas, lo que sí debo decirte es que comparto todo lo que has comentado, porque es una esencia divina en el hombre que tiene que desarrollar. Pero sobre todo el último, el ser humano tiene que alejarse de los miedos, de esos fantasmas que he dicho al principio del programa, de prejuicios, tabúes, de enjuiciamientos que le puedan... Si no, no será él nunca. Y tiene que alejar los miedos de sí. Yo he llegado... Bueno, lo que yo siento, es mi manera de sentir, la mía. No existen las personas malas. Existen personas con miedo muy profundo. Porque realmente yo he presenciado como una persona bellísima puede ser muy ofensiva solamente por un miedo profundo, para defenderse. Y no tiene que ver con la persona que tiene enfrente. Y a veces son reacciones incontroladas. Incontroladas. Y además que no se pueden... Sí. Cuesta mucho. Primero, te tienes que defender de ser consciente. Porque si eres consciente, tienes que afrontarlo. No puedes afrontar que realmente eres tú quien está causándolo. Sí. O sea, es defensa tras defensa. Es un engaño tras engaño. Y solo es miedo. Perturbaciones que tiene. Y hay una película preciosa que es After Earth, de Will Smith, en la que habla precisamente del miedo. Dice, el miedo es real. Nos quedamos aquí para el próximo programa. De acuerdo. El miedo es real. ¿Te parece? No era eso. Acuérdate y apúntalo. Gracias. Lo hablaremos. Sí, lo hablaremos porque estamos llegando ya al final del programa. Hay que despedirlo. Agradecerte infinitamente que estés aquí en este programa. También el haber venido desde Tarragona. Como te he dicho, hablaremos de una fecha para que sigamos a partir del miedo. Y sobre todo, pues a los televidentes, el decirles, como siempre, pues que las personas que nos vienen a apoyar, a instruir, a dar avanzadillas de conductas y comportamientos que podríamos modificar, y sobre todo la grandeza que tienen en la comunicación, que es la del amor. Así que repito, muchísimas gracias, José Javier. A los televidentes por estar ahí, siempre en vuestra presencia. Le agradezco muchísimo, porque es importante para este programa que haya personas que realmente lo compartan. Así que muchísimas gracias y muy buenas noches.